a un nuevo episodio de estas charlas IDD, que es un espacio creado por el Instituto de Desarrollo Digital para Latinoamérica y el Caribe, para justamente promover temas o tópicos relacionados al ecosistema digital y su desarrollo. Hoy tenemos un capítulo bastante nutrido, por llamarlo de alguna manera, 3 invitados de re lujo, que ya los voy a presentar, y primero saludar a los directores del IDE del LAC, Andrés Piazza y Andrés Sastre, con nosotros hoy. Y bueno, y hoy vamos a hablar sobre un paper académico titulado El impacto de la automatización en el empleo y sus implicancias sociales, apuntado especialmente en el caso chileno, que es un trabajo realizado por Raúl Katz, que es un experto internacional en telecomunicaciones y tecnología. Él es director de estudios de estrategia corporativa en el Columbia Institute for Teleinformation, y él es también presidente de Telecom Advisory Services, que es una firma especializada en consultoría para la industria de telecomunicaciones. Fernando Cayorda, él es del Departamento de Economía de la Universidad de La Matanza de Buenos Aires, Argentina, y es también consultor en Telecom Advisory Services. Y por último tenemos a Juan Jung, que es profesor colaborador asistente en la Facultad de Economía y Administración y Dirección de Empresas, la ICADE de la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, España, y también consultor en Telecom Advisory Services. Los 3 invitados trabajaron en este documento que proporciona una revisión completa de las recientes investigaciones llevadas a cabo sobre los efectos esperados de la automatización en los niveles de empleo, y realiza diversos enfoques empíricos para estimar los efectos en un país emergente, como es el caso de Chile. El estudio realiza una serie de recomendaciones de aquellas políticas públicas activas que deben formularse e implementarse para lograr potenciales ganancias laborales mientras se mitigan los posibles efectos negativos en grupos sobre todo vulnerables y desfavorecidos. La idea de esta charla es poder analizar el estudio de caso y las implicancias que se puedan extrapolar para el conjunto de América Latina, además de las decisiones de política pública a desarrollar. Dicho esto, les damos la palabra a los invitados. Sí, el desencadenante del trabajo sobre el impacto de la automatización en el empleo fue un pedido por parte de la CEPAL para que nosotros comenzásemos a estudiar el tema de hasta qué punto la automatización puede llegar a tener un impacto positivo o negativo en los niveles de ocupación, en los niveles de capacitación de América Latina y el Caribe. Y desde ese punto de vista, eso nos planteó la necesidad, en primer lugar, de hacer un análisis de cuál era el estado de la literatura de investigación sobre el tema, que es, digamos, uno podría decir abundante en términos de producción, pero con ciertos trabajos que de alguna manera son paradigmáticos, en la medida que han planteado ejes de análisis e hipótesis que son fundamentales. Algunas de ellas han sido probadas o descalificadas, pero de todas maneras que han actuado como desencadenante. Y quizás en ese sentido yo citaría 2. La primera por parte de este economista de MIT, David Autor, que comenzó a investigar el impacto de la tecnología en las ocupaciones en función de 2 dimensiones fundamentales. Hasta qué punto una tarea productiva era repetitiva desde el punto de vista del accionar, es decir, yo estoy ajustando un tornillo,
de manera continua, un poco siguiendo la imagen de Tiempos Modernos y Carlitos Chaplin. Y la segunda era el nivel de preparación cognitiva o insumo cognitivo requerido para la operación. Si yo tengo que ajustar un tornillo, quizás no hay mucho de actividad cognitiva, pero hay otras tareas, otras ocupaciones que sí lo requieren. Entonces, en función de estas dos dimensiones, Autor comenzó a establecer ciertos parámetros de impacto de donde la automatización iba a tener un efecto importante, llegando a decir que si la tarea era repetitiva y no requería un nivel de insumo cognitivo muy importante, la tecnología, desde sistemas hasta machine learning, hasta Internet de las cosas, podía llevar a una sustitución del capital trabajo. Ese fue uno de los, digamos, desencadenantes, si se quiere. Y el otro, que fue un poco más polémico, que fue el trabajo hecho por estos economistas en Oxford, Frey y Osborne, que llevaron adelante una evaluación de ocupación por ocupación, tratando de establecer hasta qué punto las nuevas tecnologías que estaban siendo desarrolladas, sobre todo en el tema de machine learning e inteligencia artificial, podían llegar a tener un impacto sustituyendo ocupaciones. Ellos obviamente tomaron 730 ocupaciones en economías desarrolladas, hicieron un trabajo hipotético reuniendo una cantidad de investigadores en el área y llegaron a la conclusión que más del 40%, quizás 45% de las ocupaciones en el curso de la próxima década, el trabajo fue publicado, si no mal recuerdo, en el 74, en el 84, si no mal, eso Fernando me puede clarificar, que en una década iban a ser reemplazados por máquinas. Bueno, esto en sí desencadenó una cierta cantidad de trabajos y obviamente nuestra primera aproximación era, bueno, ¿qué va a pasar con estos dos parámetros en América Latina? Y es acá donde nos topamos en nuestro análisis con uno de los problemas fundamentales, que era si queríamos replicar algún tipo de los análisis, no sobre todo a nivel de ocupaciones, sino a nivel de las tareas que componen una ocupación, entendiendo que cada ocupación incluye una cantidad de tareas. Digamos, por ejemplo, un profesor universitario tiene que dar clases, una tarea, tiene que corregir papers producidos por los estudiantes, tiene que interactuar con la administración de la universidad. Cada una de ellas es una tarea. Y otros trabajos que han empujado un poco la hipótesis de Frey y Osborne fue, en vez de abordarlos desde el punto de vista de la ocupación, lo abordaron desde el punto de vista de las tareas, porque llegaban a la conclusión de que si un cierto porcentaje de esas tareas, un 70%, por ejemplo, podían ser automatizadas, esa ocupación iba a ser reemplazada por una máquina. Y obviamente, en ese caso particular, el profesor cuya un gran porcentaje de su ocupación tenía que ver con actividades de interacción social, personal, transmisión de conocimiento, pensamiento, elaboración, investigación, ahí la posibilidad de automatización era mínima. Pero había otras que sí. Entonces, cuando queríamos hacer el análisis a nivel de tareas, a nivel de ocupaciones y aplicándolo a la realidad latinoamericana, ahí nos topamos con una dificultad con respecto a la disponibilidad de datos. Por suerte, en la medida que todos los trabajos habían sido hechos en países de la OECD, estos países, esos investigadores se habían beneficiado por la disponibilidad de los datos generados por una encuesta que la OECD lleva adelante regularmente, que se enfoca hasta el análisis de capacidad y formación de la fuerza de trabajo. Y en el caso chileno, por ejemplo, que pertenece a la OECD, teníamos esa disponibilidad de datos. O sea que nosotros llegamos al análisis chileno simplemente porque vimos acá es donde nos podemos enfocar y hacer un análisis que de alguna manera puede tener implicancias al extenderlo a la realidad latinoamericana. Y en ese sentido me gustaría pasarle la palabra a Fernando para que nos cuente un poco cómo abordó ese trabajo para el caso chileno. Gracias, Raúl.
Entonces, en términos de metodología, tuvimos que dividir esto en tres partes. En primer lugar, la parte de análisis por ocupaciones directamente, donde tomamos una ocupación y vemos cuál es la probabilidad particular de esa ocupación para ser automatizada. En segundo lugar, como bien ya comentó previamente Raúl, por tareas. Entonces ahí lo que tenemos que tomar como objeto de estudio es el individuo directamente y ver ese individuo en su profesión, qué tareas cumple para ver qué porcentaje de esas tareas pueden ser eventualmente automatizadas. Y por último, porque hasta acá vimos solamente cómo se puede automatizar tareas y pérdida de trabajo. Pero al mismo tiempo también la tecnología genera trabajos. Hay una encuesta del Foro Económico Mundial que justamente muestra que hay ocupaciones que generan trabajo en este sentido, con lo cual también tenemos que ver para sacar el efecto final directamente cuántos empleos se destruyen y cuántos empleos se crean. Con lo cual, en tercer lugar, tenemos una parte metodológica para la creación de empleos. Volviendo a la parte ocupacional, para ir abordando estas tres áreas metodológicas, como bien comentó Raúl, nuestra base ahí por en sentido de ocupaciones es Frey y Osborne, el paper 2017, aplicado al caso de Chile. Frey y Osborne originalmente lo que tienen son 702 ocupaciones, que son aquellas ocupaciones que refleja la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, reflejan, y en base a estas 702 ocupaciones directamente, para 70 de ellas hace una encuesta directamente por un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford directamente para ver qué porcentaje se puede automatizar y cuál no. Luego, a través de diferentes algoritmos, expanden esos datos para 70 ocupaciones para las 632 restantes, y de este modo, digamos, observan el paper directamente y en el nexo está la probabilidad particular de automatizar cada uno de estos 702 ocupaciones en base a esta encuesta directamente. En este sentido, nuestro desafío está poder replicar ese análisis para el caso de Chile. Entonces, lo que en primer lugar es tomamos como dado esas probabilidades de autorización para esas 702 ocupaciones, y lo que hicimos es estandarizar esos números para el caso chileno, trabajando con datos de respuesta CASEN, que es la encuesta de hogares y empleo de Chile, desarrollada cada 2 años por el Ministerio de Desarrollo Social de este país, justamente, y trabajamos con datos de 2013 a 2017, con lo cual abarca tres encuestas, 2013, 2015 y 2017. Cada una de estas encuestas tiene datos para 200.000 observaciones aproximadamente, un poco más o un poco menos en cada una, pero lo bueno es que tiene un factor de expansión cada observación, con lo cual es representativa de la población completa del país. Entonces, el paso siguiente para poder aplicar estas probabilidades para estas 700 ocupaciones fue hacer una conversión de una clasificación de ocupaciones estándar, SOC, a el código de ocupaciones que tiene la encuesta CASEN, que es el CIU88, digamos, y ahí hicimos esa estandarización directamente, que también tomamos otros papers que ya lo han hecho para otros países, con lo cual logramos tener una probabilidad de automatización para cada una de las ocupaciones presentes en la encuesta CASEN de Chile. De este modo, lo que podemos obtener es una probabilidad por directamente ocupación, en el caso chileno, de cuál es la probabilidad de automatización en ese caso. Luego lo que hacemos es expandir cada dato por su factor de expansión en la encuesta, con lo cual obtenemos ya acá un nivel de optimización promedio en base a la distribución directamente de ocupaciones en el caso chileno para cada uno de estos años que posteriormente Juan va a comentar en detalle, digamos, nosotros encontramos. Yendo a la segunda parte metodológica, el análisis por tareas, acá el trabajo es un poquito más complejo, porque acá nuestro universo de interés no es solamente la distribución entre ocupaciones en el caso de Chile, sino es poder observar individuo por individuo en el caso de Chile. En este caso tenemos que ir a una encuesta que es la PIAC, que ya mencionó Raúl previamente, que tiene datos para el 2015 para 5.200 observaciones. En esta encuesta le preguntan a esta gente más de 100 preguntas sobre qué hacen su trabajo, ¿está bien? Sobre una evaluación directa que abarca temas como alfabetización, la resolución de problemas, también uso de habilidades de diferentes formas, y un cuestionario más general de referencia sobre educación, formación, nivel lingüístico, empleo, etc. Entonces, en base a esta encuesta, acá nuestra referencia para ver directamente
cuál es la probabilidad particular de automatizar en base a las tareas que hace cada empleo, es el paper de Melkowska y Quintini del 2018, que en realidad es una extensión de un paper previo, que es el de Ernst Gregory Siergan en el 2016. Lo que hacen estos papers justamente es, en base a estas características observables directamente, y tomando como referencia el caso de Canadá, sacan una regresión logística directamente, donde asignan una probabilidad en base a más de 10 características observables de lo que hace la gente en sus tareas diarias en la oficina directamente. Entonces, en base a la capacidad de resolver problemas simples, resolver problemas complejos, comunicar, negociar, enseñar, etc., el caso justamente explicó previamente a Raúl de un docente, estima a nivel individual, en este caso, cuál es la probabilidad de que el empleo de esa persona en particular se automatice. La ventaja de este caso particular es que acá puede ser que dos personas sean las dos docentes, tengan la misma ocupación, pero su probabilidad de automatizar sea diferente porque su tarea diaria sea diferente, con lo cual en este caso la probabilidad no es por ocupación, sino es individuo a individuo, en base a lo que hace cada día, ¿está bien? Y entonces tenemos la probabilidad de cada automatizar para cada individuo, y luego podemos definir si a partir de qué porcentaje de tareas automatizables mi empleo está en riesgo o no. Está bien, acá hay un poco de discusión, si es 70%, 50%. Después Juan ahí presenta resultados para los diferentes niveles posibles de automatización. Ese fue el lado negativo. Por el lado positivo también tenemos la última parte de metodología, que es que hay creación de empleos en Chile a través también de la mejora de la adopción de tecnología directamente. El Foro Económico Mundial indica un número de creación de empleo a nivel mundial como consecuencia de la adopción tecnológica, principalmente en 6 sectores de la economía: operaciones y negocios financieros, administración y dirección de empresas, computación y matemáticas, arquitectura e ingeniería, comercio y educación. Entonces, lo que hicimos en este caso es vimos entre el 2013 y el 2017, de vuelta en base a la encuesta CASEN, cuántos empleos se generaron en Chile en estos sectores. Este número no es el que tomamos al final del día, porque también se generaron empleos en Chile en otros sectores, ¿está bien? Con lo cual, estos empleos generados en estos sectores, le arrastramos la tendencia general directamente para diferenciar claramente los empleos generados a partir de la adopción de nueva tecnología de la tendencia de crecimiento del país directamente. Y de este modo también pudimos obtener un número de generación de empleos, con lo cual de este modo cubrimos las 3 áreas ya directamente. Ahora continúa Juan, que va a contar un poquito los resultados y las conclusiones de la investigación. Y claro, un poco para darle un marco, es decir, lo que Juan, el resultado que tenemos de investigación es que tenemos creación de empleo, pero tenemos también destrucción de empleo de acuerdo a la automatización. Que en el corto plazo, la creación versus destrucción estaba a niveles similares, pero que en el largo plazo, la destrucción de aplicaciones ceteris paribus en función de lo que teníamos como aplicaciones actuales, es decir, y con el nivel de capacitación actual, íbamos a tener destrucción de trabajo, destrucción de empleo, porque iba a haber mayor automatización. Y esto era el tema con el cual se enfrentaba Juan en el análisis de la situación latinoamericana. Sí, como comentaba Raúl, en el estudio que hicimos para esos años nos daba una cantidad de empleos destruidos por la digitalización de más o menos 35.000 empleos al año en Chile y empleos creados 32.000 al año. Por lo tanto, son cifras bastante cercanas. El efecto neto se puede decir que es menor o que tiende a cero. Sin embargo, eso es una foto de un momento, ¿no? A largo plazo es de esperar que los empleos destruidos sobrepasen a los creados. Y además, que el efecto neto sea cero no quiere decir que no estén ocurriendo transformaciones importantes por detrás, ¿no? Por ejemplo, el mismo análisis que hicimos estimaba que 5.000 empleos han sido no eliminados, pero sí reestructurados como resultado de la digitalización. Y otro de los aspectos más importantes, y creo yo más novedosos de este paper en comparación con otra literatura relacionada,
es que damos un paso más a estimar lo que son los efectos sociales de la digitalización. Y aquí hay algunas luces amarillas que es importante atender. Gracias a la riqueza de los datos que había para Chile, se pudo diferenciar el riesgo de pérdida de empleo o el riesgo de automatización por diferentes segmentos sociales. Y quienes más expuestos están son los colectivos vulnerables. Es decir, ya sea por nivel de educación, los trabajadores con menos educación son los que tienen las probabilidades más altas de perder el empleo. Los de alto nivel educativo están a salvo prácticamente. Por nacionalidad, en el caso de Chile, los chilenos tienen mejores posibilidades de mantener el empleo. Los inmigrantes tienen más posibilidades de perderlo. También por tema de origen, la población indígena tenía más riesgo de perder el empleo, y también por sector socioeconómico, ¿no? Por quintil de ingresos, los sectores que están en la base de la pirámide son los que más riesgo tenían de perder el empleo. Por lo tanto, hay todos unos potenciales efectos de posible disrupción social que es necesario atender desde las políticas públicas. Y si bien todos estamos de acuerdo en que la digitalización es el paso adelante, hay que apostar a eso, es la manera de que las economías sean más productivas y que mejore el estándar de vida para todos, eso no quita que en el corto plazo puedan haber ganadores y perdedores de este proceso, y ahí está el rol del sector público articulando y ayudando a mitigar este tipo de efectos, si se quiere, no deseados. Sin desmedro de eso, el aprendizaje a largo plazo es que los países tienen que preparar su fuerza de trabajo para este proceso que eso se va a acrecentar en los próximos años, ¿no? Es decir, aquí a lo mejor podemos hacer ahora la ronda de preguntas y luego nos extendemos en esto, pero aquí es necesario un ejercicio de planificación a medio y largo plazo, porque preparar una oferta de trabajo para lo que el mercado demanda no es algo que se hace un día para el otro. De hecho, ahí el tema fundamental es quizás, y el trabajo que también hemos hecho con Juan para el caso panameño, un gran foco de la formación, de la capacitación en el sistema educativo hoy es del ingeniero para arriba o del científico para arriba en las categorías de STEM, que obviamente es una de las dimensiones, porque si no tenemos talento humano a ese nivel, mal vamos a poder llevar adelante la transformación digital. Pero en esos 50.000 empleos que estaba mencionando Juan, en el caso chileno, tenemos una cantidad de trabajadores que quizás no tienen la formación terciaria de un ingeniero, pero cuyo empleo va a ser reestructurado. Y ahí entramos en el tema de lo que los, digamos, europeos denominan el reskilling, es decir, la recapacitación del trabajador porque su empleo está siendo cambiado por el insumo de la tecnología. Y ahí yo pienso que todavía tenemos una brecha importante desde el punto de vista del foco que el sector público le está poniendo al tema educativo, esa educación técnica en los institutos de formación técnica, en las tecnicaturas de 2 años, ahí donde todavía no tenemos un foco muy importante, que por ejemplo, en el caso alemán, en el caso noruego, en el caso español, se está enfocando mucho porque se reconoce que eso es una de las fuentes de disrupción social más importantes a las cuales tenemos que enfrentarnos. Bueno, muchas gracias. La verdad que, en primer lugar, recalcar el placer que es tener a 3 distinguidos invitados presentando este trabajo que es muy reciente presentación y que hace un aporte único, un aporte sustancial a un debate en general del desarrollo y en particular de uno de los desafíos más importantes de los próximos años. La primera pregunta que tenía, un poco la cubrieron en esta este último set de aclaraciones que hicieron respecto al estudio, pero continúan por esa senda. No partimos de la base de que estaba Latinoamérica en equilibrio y ahora viene la automatización, sino que tenemos un rezago en el estadio de desarrollo y una crisis social y socioeconómica derivada de la pandemia, y el desafío de la digitalización
en los procesos productivos que ya existían, ya era importante, se le agrega esta situación descripta respecto de la tendencia de los próximos años de destrucción, si no se hacen todos los ajustes necesarios de destrucción de empleos derivados de la automatización. Entonces, para continuar por esa senda, ¿cómo ven la apuesta de desarrollo y digitalización de la región? ¿Cómo se puede lograr qué imaginan para cubrir aquellos puestos de trabajo más allá de estos ajustes en la capacitación, ¿no? O recapacitación de los trabajadores? ¿Y qué oportunidad ven en las tasas, las pirámides poblacionales con población relativamente joven en la región, salvo en un par de países? Si ven ahí una oportunidad, digamos, continuar con la pregunta y que se puedan explayar un poco sobre eso. Sí, yo pienso que quizás, Juan, vos que quisieras comentar, no está directamente dentro del paper, pero todo el trabajo que hemos hecho en el caso panameño retoma algunos de estos temas que estás planteando, Andrés. Y algo que planteó Andrés es interesante, porque el paper cubre un periodo de análisis que no llega al 2020, a la pandemia, pero los estudios que hemos hecho de cómo ha afectado al nivel de empleo la pandemia, también para Chile y para otros países de fuera de la región como Sudáfrica, acentúan este tema, si se quiere, social que comentaba, ¿no? Es decir, no todos los trabajadores pudieron migrar al teletrabajo felizmente. Hubo muchos otros que pasaron a estar en un riesgo laboral abrupto porque sus propias tareas de trabajo o su propia falta de habilidades hacía que no podían teletrabajar. Pero ¿qué se puede hacer para adelante? Yo creo que es importante aquí la visión de medio y largo plazo. Los gobiernos de la región están apostando por agendas digitales, pero en el caso particular del empleo, las habilidades, yo creo que hasta ahora no han sido lo suficientemente ambiciosos y previsores. Es decir, aquí lo que es necesario es hacerse una pregunta: ¿qué empleos se van a necesitar dentro de 10 años? Así, a largo plazo. ¿Qué tipo de trabajadores vamos a necesitar? Y eso hay que hablar con los empresarios, hay que ver qué tipo de ocupaciones y de tareas son las que están creciendo. Ahí hay mucho trabajo del World Economic Forum, lo que decía Fernando. Y básicamente uno puede estimar cuál va a ser la demanda de empleo asociado a ciertas características, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo que comentaba Raúl, hicimos un trabajo para Panamá en el marco de otro proyecto, donde los empresarios de la industria del software decían que no podían cubrir sus vacantes ya hoy, no dentro de 10 años, sus vacantes de arquitectura de software, expertos en machine learning, expertos en Internet de las Cosas, programadores senior, etc. Hay un problema ahí de que la oferta no está macheando la demanda. Y esto hacia el futuro va a ser cada vez más acentuado. Porque además no solo importa el rubro del software, importan todos los sectores de la economía que hacen uso intensivo de la digitalización, o que la harán, y son prácticamente todos los sectores de la economía. Por lo tanto, es importante tener esa hoja de ruta a largo plazo, ver qué cantidad de empleos se van a demandar a futuro, y luego de ver cuántos son los empleos de determinado perfil que se van a demandar a futuro, hacer un análisis de la oferta. ¿Cuántos ingenieros estamos produciendo? ¿Cuántos técnicos en informática estamos produciendo? ¿Cuántos expertos en machine learning estamos produciendo? Y lo que nos dio a nosotros en el caso de Panamá, y que seguramente es el caso de gran parte de la región, es que la oferta es insuficiente para satisfacer esa demanda. Por lo tanto, hay que hacer ajustes en la oferta, y los ajustes en la oferta requieren mucho tiempo. Hay que ir a los planes de estudio, hay que desarrollar carreras nuevas, cursos técnicos cortos, hay que reenfocar ciertos títulos que a lo mejor ya no están enfocados en base a las necesidades del sector privado. El caso de Panamá es muy interesante. Ahora están con el desarrollo de una escuela técnica, justamente para intentar cubrir este tipo de brecha de oferta. Así que bueno, esa es un poco la receta: tener una visión de largo plazo, ver lo que se va a necesitar y trabajar desde hoy, ¿no? Porque tener un ingeniero formado dentro de 8 años, empezar a trabajar desde hoy en el plan de estudio, en la oferta y demás, para poder tener esos trabajadores. Y eso es lo que hacen los grandes think tanks como los de la Unión Europea, que básicamente se dedican
hacer tareas de previsión a futuro, ya sea con modelos cuantitativos, con modelos cualitativos, con focus groups, con lo que sea, para ver cuáles son las necesidades del día de mañana. Gracias, bueno, Juan, Fernando, Raúl, muchas gracias. Yo quería, bueno, una pregunta que complementa un poco a la anterior, ¿no? O sea, América Latina ya antes de la pandemia, pues vivía un momento de quizás de crisis económica, de malestar social, en cierta manera, en muchos países, tenemos el caso de Ecuador, el caso propio de Chile, evidentemente, y que esto se ha agudizado más con la pandemia, ¿no? Y siempre hablamos que una forma de recuperación económica, evidentemente, es la digitalización de los procesos productivos y la automatización, pero esto también tiene consecuencias en muchos ámbitos que, en cierta manera, si no se llevan bien, pueden hacer que, en cierta manera, también esa crisis social aumente, ¿no? O sea, esto, la digitalización y la automatización, antes Raúl hacía referencia a tiempos modernos de Chaplin, evidentemente ese modelo de trabajo desaparece o ya termina de desaparecer a medida que se produce la automatización, y esto tiene implicancias en cambios en las relaciones laborales, cuál es el rol de los sindicatos, cómo se maneja también digamos, el clima laboral, los derechos de los trabajadores, si puede cambiar eso en un modelo donde hay más atomización y no tantas industrias fuertes, donde quizás el peso de la negociación laboral puede ser un poco más favorable al trabajador. Eso cambia y puede, digamos, que venir un poco a la baja eso, y puede tener implicancias, evidentemente, en malestar social. ¿O qué hacemos? ¿O cómo se deben afrontar esas regulaciones? Yo entiendo que no es el objetivo del paper, pero también sí que, por ejemplo, vosotros habéis hablado de, bueno, evidentemente se destruye una parte muy importante de empleo que se recupera con otras fuentes de trabajo. Pero ¿qué hacemos con aquellos sectores que por formación, por edad o por etcétera no se van a volver a reintegrar al sector a trabajar, ¿no? Que no puede, ¿qué hacemos con ellos? ¿Tiene que el Estado mantenerlos? ¿Tiene que haber una especie de renta universal? ¿Hay que cobrar algún impuesto a los robots, como se plantea en otro lado? O sea, ¿qué vías se pueden generar para que evidentemente esta transición, que quizás dentro de 20 o 30 años, pues bueno, ya está asumida, ya está perfecto, pero que no cree más daños colaterales del beneficio que a futuro va a crear, efectivamente, pero que a corto plazo puede generar situaciones de más tensión de las que hemos venido viendo en los últimos años, ¿no? Sí. No, yo pienso que esa es una pregunta muy relevante, Andrés, porque en realidad, claro, los europeos no la respondieron. Es decir, ¿qué hacemos con el trabajador que está próximo a la jubilación, que tiene quizás 5 años para jubilarse, donde hay un tema generacional, un tema de formación que de alguna manera no le permite llevar adelante esa reconversión? Claro, los europeos tienen el lujo de tener una red de salvataje social que les permite de alguna manera amortiguar o mitigar algunos de esos efectos disruptivos. O la jubilación o las pensiones o todos los subsidios que provee el Estado. En América Latina no lo tenemos. Y eso es un factor que nos preocupa. Que nos preocupa porque claramente pienso que todavía no tenemos la respuesta a ese problema. Pero habiendo dicho eso un poco y retomando lo que decía Juan, el tiempo para ocuparse de esto es ahora, porque es ahora, es decir, nosotros tenemos quizás un margen de maniobra, como decía un poco anteriormente Fernando también. 35.000 empleos en Chile han desaparecido, pero 35.000 o 32.000 han sido creados. Pero después la ecuación comienza a evolucionar en dirección hacia la desaparición de empleo. Y bueno, cuando la ecuación comienza a migrar en esa dirección, ahí es donde tenemos que realmente intervenir con mecanismos de compensación que nos permitan mitigar el efecto. Habiendo dicho eso, todavía queda la pregunta planteada en el tintero, como lo has dicho vos, Andrés, sobre qué hacer con ese grupo etario que por la proximidad que tienen hacia la jubilación, la reconversión, las chances de reconversión son mucho más bajas. Y quizás nosotros no tenemos la especialidad desde el punto de vista de economía laboral sobre qué es lo que se puede hacer, pero es un área que definitivamente tiene que ser
tocada, encarada, y ver qué soluciones podemos hacer. Pero lo dejamos flotando como un tema en el tintero, claramente. Bueno, y hay una tercera pregunta que quizá le agrega un poco de sazón al caldo que se viene describiendo, ¿no? Y tiene que ver con la denominada gig economy, con la economía de plataformas o colaborativa, o con estas posibles tendencias de precarización y de aumento de la masa laboral en ese tipo de economía de plataformas, y cómo la automatización impacta sobre esto, ¿no? Ya se trata de una economía que tiene un impacto de por sí en la mano de obra, y el fenómeno de automatización que estuvieron estudiando ustedes, y qué solución de consenso imaginan alcanzar en esta situación respecto de las discrepancias de fiscalidad, por ejemplo, y respecto de cómo tener acciones o modelos que promueven el desarrollo al tiempo de que no desequilibren fiscalmente a los estados, ¿no? O sea, ya que estamos, a lo mejor nos estamos yendo un poco de tema, pero algún comentario sobre esto que pueda llegar a enriquecer también. Sí, el tema, mira, las plataformas colaborativas lo que actúan es como un factor de compensación, porque si uno se enfoca particularmente en algunas de las ocupaciones que están siendo, empleos que están siendo creados de manera compensatoria, esa es una de las áreas, la economía colaborativa. Pero uno de los problemas que esto trae es una implicancia en la polarización social, que eso David Autor en MIT lo enfocó. Es decir, que independientemente de la creación de empleo, lo que estamos viendo también es que estamos polarizando dos sectores de la fuerza de trabajo, aquellos que están enfocados en tareas mucho más básicas, repetitivas, como puede ser el entrego de mercadería, los choferes, los mensajeros, que sí nos aumentan los números de creación de empleo, pero al mismo tiempo lo que estamos viendo, estamos creando dos clases, ¿no? O acentuando una dicotomía entre el técnico, el ingeniero, el que está capacitado para manejar las herramientas de transformación digital, y aquellos que están en el otro extremo. Y esto también puede tener un tema disruptivo que puede ser importante. Pero bueno, eso es un tema que recién lo estamos abordando. Yo pienso que recién lo estamos reconociendo y estudiando. Y que quiero agregar es que, y un poco Juan también lo estaba mencionando, es la urgencia que existe para que trabajemos de manera prospectiva sobre estos temas. Por ejemplo, el hecho de que Fernando únicamente haya podido depender de las bases de datos chilenas para PIAC y CACEN para hacer el tipo de análisis que hicimos, nos muestra un poco la necesidad de tener un avance sobre el tema estadístico para entender las tendencias, número uno. Y segundo, la necesidad de trabajar y hacer, digamos, análisis prospectivos que sirvan de base de evidencia rigurosa para la definición de políticas públicas para afrontar este tema. Por el positivo, con respecto a la transformación social y la necesidad de desarrollo de mayor talento humano, que es una de las barreras para América Latina. Y por el negativo, cómo afrontamos la disrupción que muchas de estas transformaciones digitales implican. Así que esto es urgente, esto no lo podemos dejar para acá 3 años, y eso es responsabilidad compartida. Pienso que un poco también como decía Juan, tiene que haber una colaboración entre el sector académico, el sector privado y el sector público para encarar procesos de reflexión y análisis sobre estos temas. Les agradecemos muchísimo a los tres, la verdad que muy interesante, y ojalá que estas charlas se den a más alto nivel para empezar a generar awareness desde ese lugar. Les agradecemos muchísimo a los tres, gracias a quienes nos vieron, a la audiencia, y esperamos tener un próximo encuentro, recibirlos cuando gusten.
Ha sido un placer de verdad. Muchísimas gracias a los tres.